Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me gustaría escuchar a un hermano que solo dijo, bien. ¿Cómo está, hermano? Todos sean bienvenidos, mis queridos hermanos. Dios con ustedes. ¿Sabían que han tomado la mejor decisión? Amén. Hoy venir a la cita con Dios. Esa cita que tiene con nosotros todos los días, pero en especial hoy que es su día. ¿Cómo están nuevamente? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén, hermano, excelente. Amén. Dile al que está de tu lado, no importa que sea tu hijo, tu amigo, que sean inemistados, como sea, o que aparentemente no esté, dile al que está de tu lado, por favor, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir de gran manera. Díselo. Ahora, estrecha su mano. Estrecha su mano y dale un abrazo. Muy bien, excelente. Dios los ama, Dios los ama. Mi pregunta es, ¿cómo les fue esta semana a ustedes, hermanos, esta semana que pasó? ¿Qué pasó en su semana? ¿Qué pasó en su tiempo? ¿Cómo les fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Bendecida? ¿Complicada? ¿Cómo fue la semana de ustedes, hermanos? Déjenme compartirles un poco de la mía. La mía fue un poco difícil. Fue difícil porque estuvo llena de decisiones, estuvo bendecida, sí, pero un poco complicada. Muy estresante, toma de decisiones con lo que respecta a mi trabajo. Sentí un poco de estrés, me sentí un poco atacado por el enemigo. Situaciones de salud que el enemigo ponía en mi pensar, en mis ideas. Estás enfermo, estás enfermo. Cuestionamientos en mis proyectos a futuro también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Situaciones de familia también, porque de esas nunca tienden a no haber, siempre hay situaciones de familia, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios siempre está con nosotros. Muy difícil semana, pero a veces cuando ya no podía más, cuando me cuestioné en bastantes ocasiones qué pasaba, le pregunté a mi Dios, le dije, Dios, dime qué es lo que necesito hacer, que me mostrara qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y en plena desesperación, Dios susurró a mi oído y me dijo, ve a mi palabra, quiero hablarte. Y me dijo, ve a Proverbios 2, 1, 6. Y ahí, hermanos, me quebranté. Porque no es porque seamos malos, hermanos, no es porque hagamos cosas a veces que nada más estamos haciendo cosas incorrectas. No, pero muchas veces los afanes de la vida, los afanes del día a día, nos empecinan en hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Y a veces nos olvidamos de que Dios tiene que estar siempre al frente de todo lo que tú hagas. En Proverbios 2, 1, 6, el Señor dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos que quedares dentro de ti, así, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Amén. Vuelvo a repetir, no es porque seamos malos o hagamos las cosas mal. Simple y sencillamente a veces en los afanes diarios nos olvidamos de que Dios tiene que ser en todo momento el primero. Entonces, cuando el Señor habló a mi vida, me entró una paz. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta desesperarnos? ¿Por qué tenemos que esperar hasta recibir una carga fuerte, cuando desde el principio podemos dejar todo en las manos de Dios? Y tenemos que involucrarlo en todo. Significa en todo. No nada más es cuando tengamos cargas, sino cuando vayamos a tomar cualquier decisión, sea pequeña o sea grande, el Señor siempre tiene que estar al frente y tomarlo en cuenta en todo. Amén. Entonces, yo los invito, hermanos, a que cuando ustedes sientan una situación fuerte en su vida, lo primero que tienen que hacer es pedirle dirección a Él. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No se desesperen, porque el Señor está siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Solo quiere que nosotros abramos nuestra boca y lo tomemos en cuenta a Él y pongamos en sus manos la situación que tenemos nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo a esta reunión, a esta cita que tiene el Señor con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí, Señor. Si estamos aquí es porque a ti te plació, Señor. Gracias, Señor, porque estamos vivos, porque estamos bien, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos este día, Señor, a ti, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, recibiendo la gloria y la honra. Padre, gracias nuevamente, Señor, bendice la palabra que hoy será dada, Señor, porque caerá en nuestros corazones, Señor, y dará fruto en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús, démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Sé bienvenido, Señor. Vamos al tiempo de la alabanza. Me acuerdo cuando servía en México, que la iglesia donde servíamos, pues era una iglesia bastante grande. Éramos 3 reuniones con 3,500 personas cada reunión. Y teníamos el mismo tema recurrente, teníamos nuestra visión como iglesia, y la visión de la iglesia a mí me la pusieron en la mente por casi 16 años y entendí algo de la visión que la iglesia Amistad Cristiana de México nos inculcó, y creo que es una visión que entendamos que todas las iglesias necesitamos, que viene en Juan 17:3, que dicen que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pero saben, para poder conocer a Dios, dice la Escritura que solamente el Espíritu Santo puede conocer a Dios. En nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, a veces no entendemos el propósito de Dios, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, y sabe que necesitamos conocerle. Y hoy en esta tarde te invito a que abras tu corazón y le digas al Señor Jesús: yo te quiero conocer. Yo te quiero abrir mi corazón y quiero que tú llenes lo que yo no puedo llenar, Señor. Que tú sacies lo que yo no puedo saciar. Porque solamente el Espíritu Santo está aquí con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y por eso le vamos a decir en esta tarde: ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Oh sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh sí, Rey, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, oh Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, oh sí, Rey, Señor. Te quiero conocer. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Oh sí, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Sí, díselo. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti.
siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Sí, que siempre viva en tu voluntad. Señor, sí, sabemos Señor, que tu voluntad Aleluya, es buena, amén. Señor. Es agradable y es perfecta. Amén, gloria y que no podemos, Señor, te adoramos, Señor, mejorar nuestra condición. Gloria a ti, Jesús. Si no es con tu ayuda, Padre. Amén. Gracias porque Jesús decía, Señor, cuando estuvo en esta tierra, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sino la tuya, Señor. Aleluya. Porque tu voluntad es buena, Señor. Es agradable y es perfecta. Amén. Y por eso te decimos, te adoramos, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar hará que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Oh, sí, díselo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Sí, díselo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero
para que crezcas tú. Sí, Señor, queremos menguar, Padre, para que crezcas tú, Dios. Aleluya, te damos gloria a ti, Señor. Podemos levantar nuestro corazón delante del Señor Jesús esta tarde y dile: Señor, gracias, porque Gracias, Señor. sabemos que nada podemos hacer sin ti. Nada podemos sin ti, Padre. Tú nos dices que nosotros somos los pámpanos, Señor, y que tú eres la raíz, y que apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y por eso, Señor, en esta tarde te queremos decir que tú llenes, Señor, cualquier área de nuestro corazón que no haya sido rendida a ti, Señor. Que alejes de nosotros la ira, Señor, la contienda, el odio, la vanagloria, Señor, el amor al dinero, Señor. Y que podamos amarte con nuestro ser, Señor. Y que seamos como esos pescadores, Señor, que podamos Aleluya. bogar mar adentro, Señor, que cuando tú nos digas que estemos dispuestos, Señor, a llevar la balsa, a llevarte a ti, Señor, y ponernos a donde tú estás, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Gracias, Rey, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, Señor. Y todo cuanto tenemos, Señor, y lo que llegaremos a tener, es para que tu reino, Señor, sea establecido en cada corazón, en cada familia, Señor. Te bendecimos. Por eso te cantamos, Señor. Ayúdame con tus palmas, eso. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, oh sí, díselo una vez más. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él.
ante la majestad de Dios. Ven. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven. Díselo. Ven, es hora de adorarle. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Dale un aplauso fuerte al Rey. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré.
adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, sí, díselo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Oh, sí, díselo. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré. Oh, sí, Señor, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, sí, díselo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, sí, Señor, te seguimos cantando. ¿Cuántos saben que es bueno alabar al Señor? Bueno es alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, oh sí, Rey. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Sus voces, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Oh sí, Rey. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu
alabamos, Jesús. Saben, interesante que así como los arbolitos, ustedes piensan que no sienten. Dice la Escritura que la creación misma clama por Dios. Aleluya. Y nuestras emociones como seres humanos tienen que estar involucradas para alabar a Dios. Amén. Y saben, lo hermoso de saber es que cuando estás cantando a Dios, tus emociones y tu cuerpo mismo expresan el deseo por Dios. Sí. Aleluya. Amén. Es increíble saber que Dios está aquí con nosotros. Así Que es. podemos amén. experimentar la emoción de poder cantarle y decirle: Señor, qué hermoso eres, que tú eres nuestro anhelo. Amén. Vamos a poner atención a lo que Dios quiere Amén. enseñarnos hoy. Amén. Podemos saludarnos, darnos un apretón de manos, darnos bendiciones. Está apagado. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Creo que hoy estamos todos muy contentos, alegres. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Bienvenidos a todos los hermanos. Bienvenido a la hermana que nos visita por primera vez, a nuestra hermana Mónica. Que Dios nos los bendiga a todos. Vamos a continuar. Yo creo que pueden pasar los jóvenes y los niños con su respectiva maestra, maestro. Pueden pasar los niños para que comencemos ahora con el mensaje que Dios trae para nuestras vidas. Aleluya, le damos gloria a Dios. Alabamos a nuestro Rey de Reyes. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, hoy les traigo esta palabra, este mensaje, que quiero que sea de mucha bendición para todos nosotros. Así que comienzo orando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hoy le pedimos a nuestro Dios Todopoderoso, al único Dios, que nos hable, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Dios... Hoy clamo a ti, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu se mueva a través de la palabra, en el mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, y que todos podamos escucharte a ti, Dios, al único Dios verdadero, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado hoy en esta tarde, Padre. Amén. El tema, el que traigo este mensaje se llama, de hecho le he puesto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para mi vida. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Por ejemplo, los jóvenes podríamos preguntarnos, o los adultos también, solteros, ¿quién es mi esposa o quién es la que va a ser mi prometida, mi futura novia? O en qué colegio debo estudiar, qué universidad, qué carrera debo de hacer, dónde debo de estar, en qué iglesia ir, dónde trabajar. Mire, y por rato se vuelve tanto las opciones que muchos se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo le pido por favor que ponga oídos espirituales a través de esta palabra para escuchar hoy les comparto. Si bien por ratos usted va a sentir que me voy por un otro camino, al final póngale atención que el final es todo un propósito de Dios. La voluntad de Dios para mi vida. Para algunas personas
la voluntad de Dios para mi vida es algo como que está escondida. No sé si ya han jugado a los escondites. Y que cuando la persona se va acercando, le dicen caliente, caliente, frío, 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 tibio, tibio, porque piensan que la voluntad de Dios está escondida y que Dios está en el cielo diciéndote a ti, si vas por allá, tibio, 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 frío, frío, frío. Para algunas personas eso podría ser la voluntad de Dios. Para otras personas piensan realmente que la voluntad de Dios es algo así como un accidente. Va caminando en la calle, tropieza en una cáscara de guineo, ¿no? Por decirle el ejemplo que me viene a la mente, y pega y había un periódico abierto y está un nombre y dice ese nombre, esta es mi futura novia, mi futuro esposo, o ve el nombre de Canadá, ok, yo tengo que ir para Canadá, qué sé yo. Algunas personas piensan que la voluntad de Dios es algún accidente que podemos encontrar en algún lado. Para otras personas también la voluntad de Dios, escuche por favor, puede ser algo que da temor. Porque piensan que Dios realmente su voluntad es como arruinarte la fiesta que tienes. O sea que la voluntad de Dios es, por ejemplo, algunas personas tienen hasta temor, un miedo con la voluntad de Dios porque dicen, a mí me gusta mucho jugar fútbol y bueno, tengo el temor que Dios en su voluntad, la voluntad es que no juegue fútbol y me va a quebrar las piernas para que no juegue. Estoy exagerando en el sentido de que algunas personas tienen temor de la voluntad de Dios. Estoy viviendo mi vida y la voluntad de Dios. Como que si Dios fuera un aguafiestas. Entonces la voluntad de Dios para nuestras vidas, por veces no la tenemos, no la sabemos cuál es clara. No sé cuántos pueden decir, sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé si usted ya se ha puesto a pensar cuál es la voluntad. Algunos dicen, bueno, algunas personas han encontrado la voluntad de Dios y tienen éxito. Puede ser que unas personas, ese pastor que tiene una mega iglesia encontró la voluntad de Dios y tiene éxito. Aquel que tiene una carrera tiene éxito y tiene esto, ¿verdad? Yo siempre he creído que el éxito, mis hermanos, el éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahí donde tú quieras, ahí donde Dios quiera que tú estés. No es un título, una profesión, un dinero, una posición, es donde Dios quiere que tú estés. Y a mí me gusta recordarles a todos que por veces el ser bendecido, la bendición es poder tener aquello que tú no puedes comprar con el dinero. Ese es ser bendecido. Una persona bendecida es aquella persona que tiene, que posee cosas que no puede comprar con el dinero. Y ahí se comienza a hacer la bendición, la felicidad, estar en familia, tener una familia unida, hijos saludables, sanos, tener la salvación, tener todo eso. Entonces, algunos piensan que la tienen, porque tienen éxito aparentemente del mundo. Pero no, ahora quiero en esta tarde que veamos todos a través de la palabra de Dios, cuál sería la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para nuestras vidas. Pero para comenzar a hablar de eso tenemos que poner algunas bases, ¿no? Estar de acuerdo en algunos principios, porque si no voy a estar hablándoles yo de la voluntad de Dios y usted no va a estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, nos podemos poner como primer primicia o como primera base, podríamos decir de que la voluntad de Dios, que Dios tiene una voluntad para mi vida, porque habrá alguien que piensa que no hay voluntad de Dios específica para mi vida, y Dios tiene un propósito específico, claro para mi vida, para su vida, para toda la vida de todo el ser humano. Hay un propósito, hay una voluntad de Dios para cada vida. Ese es el primer primicia, esa es la primer suposición o la primer que vamos a aceptar como un principio, que Dios tiene una voluntad específica para tu vida y para mi vida. Segundo, tengo que también creer o tener como base es de saber que Dios quiere que yo conozca esa voluntad. Si no, ¿qué sentido tendría que Dios tenga una voluntad específica para mí y que se pase toda la vida escondiéndomela y que yo intente encontrarla y que yo pase buscando la voluntad? Acuérdese, usted quiere preguntarse hoy, va a decir, realmente, ¿con quién me caso? Es que estoy casado con la persona correcta, alguien que ya esté llegando al límite de la voluntad. ¿A dónde trabajo? ¿A dónde estudio? Son las preguntas prácticas que usted quiere tener respuesta. Como la gente se pregunta, ¿será este es el futuro esposo para mí o no? ¿Será esta la iglesia donde yo tengo que ir? Entonces, vemos primeramente que hay una voluntad de Dios específica para mi vida. Segundo, que Dios quiere que usted la conozca, esa voluntad. Dios quiere que yo la conozca. Tercero, que vamos a tener como base y principio, es que
Dios la va a poner esa voluntad en un lugar obvio. No la va a esconder. La va a poner en un lugar obvio y que sea claro. No va a ser algo nebuloso, no va a ser algo vago, no va a ser algo así como así como que no se sabe si es la voluntad de Dios. Él tiene algo para mí, Él quiere que yo la sepa, Él la va a poner en un lugar obvio. Y usted me va a decir, bueno, ese lugar obvio, ¿cuál es? Por favor. Yo siempre he sido muy prudente cuando la gente me dice, bueno, a mí Dios me habla y Dios me dice y Dios acá y Dios allá. Yo le digo, óigame, por favor, está bien, Dios te habla, pero todo tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Así venga X persona, la persona más que tenga el título que tenga, pero si dice algo contrario a la Biblia, no es de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, partimos con este principio, Él tiene para mí, Él quiere que yo la sepa, está en un lugar obvio y esa es la Biblia. Entonces usted me va a decir ahorita, sí, pero es que yo no tengo problema con lo espiritual. No es lo espiritual que yo quiero saber. Yo quiero saber las cosas prácticas. Yo no quiero saber la Biblia, lo espiritual. La voluntad de Dios espiritual es allá, ahí está en la Biblia, que esté bien. Yo quiero saber con quién me caso. Yo quiero saber a qué hago con mi vida, qué estudio. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando no ha conocido y no ha hecho lo que se sabe, lo básico, lo espiritual, tal vez ese es el problema. No podrá descubrir lo que no conoce, lo que no se ve. Tiene que comenzar a entender lo que Dios primeramente ha puesto como base para poder descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Por favor, tenemos todos que creer que hay una voluntad de Dios para mi vida. Que hay algo específico que Dios quiere que yo haga, que yo tenga algo preciso. Usted, yo, todos los que estamos acá. Y que Él quiere mostrarnos esa voluntad. Ahora bien, déjeme por favor comenzar. Mismo si usted me ve que me voy bien espiritual, hablarle de eso tiene propósito y tiene sentido. Porque mire lo que dice primeramente en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9, lo vamos a leer juntos. Estamos descubriendo a través de la palabra de Dios la voluntad. Y Dios la ha puesto en la Biblia, por favor. No soy yo el que le voy a decir, yo soñé, Dios me habló y usted tiene que hacer esto. Usted primeramente tiene que validarlo y confirmarlo en la palabra de Dios. Y no se acepta, es inaceptable cualquier persona que diga algo que esté afuera de la Biblia, sobre todo como mandato y orden. Son principios fuertes que tenemos que tener en nuestra vida. Así se llame apóstol, profeta, evangelista, lo que se llame. La Biblia es nuestro fundamento. Dice 2 de Pedro 3:9. En 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios. Mire, el Señor no tarda su promesa. Okay, Dios no va a tardar su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. A mí me interesa el versículo 9 donde dice que tiene un momento específico que dice que no quiere que nadie perezca. Entonces usted entiende esto, Dios no quiere que nadie perezca y que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso es una base, por favor. Si yo no hago esto, yo no puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Mire más específicamente en 2 de Timoteo, en 1 de Timoteo 2:3. En 1 de Timoteo 2:3 les leo también 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, dice la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. No, mi hermano nos repetía del conocimiento de Dios, que es algo tan importante. Creo que está a la base de la salvación, el conocer a Dios. Entonces, que conozcan el conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual ha sido asimismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso fue constituido predicador y apóstol y a maestro y a los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Bueno, que me interesaba el versículo donde dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, Dios quiere que todos seamos salvos. Escúcheme bien, por favor.
Dios no va a estar revelándole a usted la voluntad de Él si usted no es todavía parte de la familia de Dios. O sea, si usted no es salvo, Dios no va a estar involucrado en darle, diciendo, revelándole la verdad, la voluntad de Él para usted, diciéndole, mira, esto es lo que tienes que hacer. Dios no tiene nada que ver con aquellos que no lo conocen y no le conocen. Un hermano el viernes que estábamos en el discipulado dijo una frase, un pensamiento bastante fuerte a primera vista, pero que tiene mucho fundamento en la Biblia. El pensamiento de él es el siguiente: si tú pasas toda tu vida en la calle, metida en el mundo, haciendo tu vida tal vez en bares, discotecas, no te congregas, no buscas de Dios, no estás orando, no estás leyendo la palabra de Dios, ¿cómo es posible que vas a orar y vas a decirle que Dios te haga esto? No tiene sentido, decía él. Dios no va a contestar eso. Y Dios me confirmaba en la palabra diciendo, realmente Dios no tiene nada que ver con aquellos que no son parte de su familia, salvos. Qué duro es esta parte, fíjese. Porque tenemos que ver esta parte donde Dios nos dice realmente Dios no guía a aquellos que no le conocen. La salvación es lo primero que tenemos en Romanos 8:14. Donde dice a quién guía Dios. Queremos ver cuál es la voluntad para mi vida. Yo tengo que estar salvo para poder encontrar la voluntad de Dios. Romanos 8:14, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿qué dice Romanos 8:14? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo no está guiando a alguien que no sea salvo. Por eso la primera cosa que tenemos que hacer es tu salvación. Eres parte de la familia de Dios. Eres parte, dice que mis ovejas oyen mi voz, dice Dios. Y yo les voy a revelar la voluntad. Yo voy a decirles dónde. Si no, dice que son como ovejas sin pastor, que no escuchan a Dios. Hay un ejemplo bastante fuerte que Dios habla en Marcos 3. Por favor, me gustaría que lo veamos. Marcos 3 es un ejemplo. Este es Jesús. Está en una reunión, está en un momento. Y usted se puede imaginar. Por favor, imagínese conmigo. En Marcos 3, si puede poner, mi hermano. Marcos 3, versículo 31. Podríamos, porque vamos a leer desde allí. Marcos 3:31, usted se puede imaginar, Jesús está en medio, en una reunión, y llega la madre y los hermanos de Jesús, y dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, la madre y los hermanos de Jesús están afuera, enviaron a alguien a llamarle, y envían y le dicen, y a la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, Jesús. O sea, están diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, espérenme. Es que esa pregunta no, es una pregunta retórica, no tiene respuesta. La pregunta no se responde, porque no es esa la intención. ¿Quién es mi hermano? Los que están allá. Eso es una pregunta que le quiere hacer reflexionar a la gente. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es? Jesús, son los que están allá afuera, es tu mamá la que te parió. No, quiere respuesta a lo que él quiere que veamos. Mire lo que le dice. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. O sea que tiene que estar metido en la voluntad de Dios, que es amar a Jesús. Entregar nuestra vida a Jesús, y ese es familia de Dios, y a ese Dios empieza a revelarle su voluntad, a ese Dios empieza a guiarlo. Es primordial, de gran importancia, que toda la persona pueda entregar su vida a Cristo. Nosotros muchas veces decimos en la iglesia, y cuando invitamos le decimos, le invito a aceptar a Cristo. Venga, lo invito a que usted crea en el Señor Jesús. ¿Sabe que la Biblia jamás dice eso? Dice la palabra de Dios que maldito aquel que no cree en el Señor Jesús. Manda y ordena a que amen al Señor Jesús y que le sirvan y que le crean en Él y que le amen. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él, en Él tengo complacencia. Haced todo lo que Él hace. La Biblia manda que nosotros sirvamos, amemos
le demos la gloria al Señor Jesús. Es importante, hermanos, porque sería casi un mandato, no una invitación. ¿Por qué es tan importante? Porque antes de llegar y aceptar a Cristo Jesús, todo ser humano está apartado. No está en la familia. El único voluntad, tal vez me atrevo a avanzar esto, la única voluntad de Dios para aquel que no está en la familia es el juicio eterno. Cuando llega a la familia a través de Cristo se vuelve hermano, se vuelve de la familia. Esta es mi madre, este es mi hermano. A él voy a revelar, a él le voy a dar más de la voluntad. Este es un mandamiento que Dios nos manda. Mire, entonces, en Efesios 5:17, déjeme leerle, vemos lo primero, que seamos todos salvos. Aunque parezca muy espiritual esto, usted va a ver que tiene algo muy importante con su voluntad al final, con la voluntad que Dios quiere para su vida, el propósito de Dios. Mire Efesios 5, porque Efesios 5:17 dice la palabra de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, dice acá. En otras versiones dice no seáis tontos, no seáis torpes. Bueno, dice no seáis insensatos, sino, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis. ¿Por qué habla de embriagarse? Bien raro, ¿eh? No tome, le dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución. Le está hablando de la voluntad de Dios. Antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces yo digo, ¿por qué Dios me habla de embriagarse cuando estamos hablando de ser lleno del Espíritu? Y le dice, no tomes vino, no tomes alcohol, sino que sed lleno del Espíritu. Fíjese cómo le habla Dios un mandamiento claro a la gente. Primero, que seamos salvos. Segundo, que seamos llenos del Espíritu y que no nos embriaguemos. En aquel entonces, y pues nos ponemos en el contexto que Jesús dijo esto, porque lo dijo en unas palabras, o Dios hablando acá, porque Dios hablando a través de Pablo, todos los discípulos y todos, está hablando Dios. Lo que Él está diciendo es que miren, en aquel entonces la gente por veces llegaba a un encuentro místico, un encuentro sobrenatural. Póngase, imagínense que en nuestros países en Sudamérica tal vez lo hacen con el peyote, no sé si lo hacen con México, no sé si lo hacen con un cactus, y se ponen a alucinar, y empiezan a encontrar, y claro que hay un mundo sobrenatural y espiritual y también de demonios y de espíritus malos que viven y todo. Entonces hay gente que entraba en ese mundo para entrar en esa experiencia mística, sobrenatural y todo así con los dioses. Antes era sexual, había una mujer, una prostituta que tenía esa como una diosa, y llegaban y tenían relaciones. Eso era por eso es que Dios habla mucho del pecado sexual, porque había una conexión con eso, con lo malo. Y aquí le dice, no te embriagues, no hagas eso para estar buscando de lo sobrenatural, no busques cosas que no son de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, es lo que Dios está diciendo. Fíjese, que no nos embriaguemos, que sino el ser lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Me puse a pensar yo, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Dice que somos el templo del Espíritu, y que cuando usted acepta al Señor Jesús, el Espíritu Santo mora en usted, y mora en usted al 100%, no menos, ni necesita la toque de un apóstol ni de un profeta para que sea llena del Espíritu. Usted es llena del Espíritu, usted tiene el Espíritu en usted, no porque usted lo merezca o porque usted al recibir al Señor Jesús es un don que se lo da. Entonces, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. La influencia del Espíritu es tan grande que yo hago lo que el Espíritu quiere. Tengo una discusión con alguien, el Espíritu Santo es perdón, amor, paz, paciencia. Tal vez yo me gustaría desquitármelas y decirle sus tal por cual cosas, pero como obedezco al Espíritu, me soy controlado por el Espíritu. Mire qué es ser controlado. Déjeme darle un ejemplo, por favor, para que usted entienda que todos somos controlados por ciertas emociones en nuestra vida. Le doy un ejemplo y estése conmigo. Digamos que usted, ahorita algo que lo haga feliz a usted, así se me viene, que en el trabajo venga y le digan, le vamos a dar un aguinaldo, le vamos a dar un buen pago, un 10% de todo lo que ganó el año pasado. Es una buena plata y se lo vamos a dar en neto.
le vamos a dar un montón de dinero, usted se pone más contento. Imagínese que usted es soltero, no, porque ahí se encuentra una novia hermosa y bonita, no, eso ya es mucha emoción. Pero digamos que le dan dinero y usted está contento. ¿Y cómo se va a poner usted? Le acaban de dar unos 10,000, 20,000 dólares de regalo en el trabajo. No me diga que usted va a decir, no. Usted se va a poner contento, sus emociones van a ser alegres, va a decir, nos vamos de viaje, nos vamos a un hotel, nos vamos de vacaciones, compren los billetes de avión, nos vamos, ¿no? ¿Qué haría? Algo lo va a mover a hacer algo. Va a salir, va a comprarse el zapato que quiere, la ropa que quiere, va a regalarle a su esposa, a su esposo, a los niños. Y todo está bien y va adelante. Y va siendo movido por esa emoción de alegría. Pero imagínense que en medio de todo ese viaje le dicen que su tía, aquella que casi lo crió, una tía que fue como su mamá, le acaba de dar un cáncer bien feo. Un cáncer de aquellos de que no dura mucho la gente. Pero usted está en medio de eso. ¿Qué va a seguir en el viaje? Va a seguir divirtiéndose mientras su mamá, su tía está muriendo. Va a ser movido por la tristeza. Y probablemente va a regresar a la ciudad donde viene y va a ir a ver a su tía, a su madre. Está con cáncer, se está muriendo. Y de repente le dicen que esa su tía está allí, está usted triste porque ¿por qué tiene el cáncer si ella no merece morir? Y de repente muere. Usted se pone muy triste y ya no quiere ni salir de su casa. Está siendo movido por la tristeza. ¿Y qué va a creer? Que la gran sorpresa, su tía tenía plata bien escondida allí en el banco y un seguro bien lindo, pero se lo dejó a usted. Le dejó un par de millones de seguro y todo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a poner contento o va a ponerse triste? Ok, 1,000,000, no importa, mi tía. Se va a poner alegre una vez más y va a ser movido otra vez por esa emoción de la alegría. Y va a ser movido y va a seguir y va a hacer algo más. Y cuando usted se da cuenta, hermanos y hermanas, muchos, por eso es que la Biblia dice, sed llenos del Espíritu y movidos como aquel barco que sopla el viento y que lo lleva el Espíritu. Dice, aquella persona que no es estable donde quiera que va, me enoja a alguien y me voy. Me caes mal y me aparto. Y ciertas personas no se dan cuenta que están siendo gobernados por sus emociones. Todos tenemos emociones, pero tenemos que saber reconocerlas. ¿Hasta qué momento mis emociones son las que me están gobernando? ¿Es esta cólera la que me emociona? ¿La que me gobierna? Una cólera, Dios mío, con una cólera usted sabe que puede hacer locuras. Gente ha matado a otra. Y no saben por qué lo hicieron si era el amor de su vida. Pero con la gran cólera y celo la macheteó, dice. Pero era el amor de su vida. Y cuando le pregunta, ¿cólera? Entonces usted ve cómo puede ser peligroso. Tenemos que aprender a reconocer esas emociones que nos van a llevar al desastre. Entonces acá la Biblia, para regresar al punto de ser lleno del Espíritu, la Biblia nos dice, sé salvo, sé lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, mis hermanos, es que el Espíritu Santo controla, gobierna tu vida. El Espíritu Santo está gobernando tu vida. Es el Espíritu Santo el que está allí, que lo mueve, que usted por veces se va a humillar ante alguien, no va a pelearse, va a sujetarse tal vez a su esposa, a su esposo, porque la palabra nos enseña que en amor mutuo los dos, ¿no? Hay un amor mutuo, hay algo, un respeto, un amor, una obediencia, una sujeción, es una unidad. Uno se casa para estar bien feliz. Si solamente hay una vida y se la desperdicia peleando, digo yo, solo había una, no habían dos. Y se le echó peleando con su esposa y disfrutó y amargó a sus hijos y amargó toda su vida. Al final de cuentas solo tiene una. Entonces ve que Dios dice que estemos así, llenos del Espíritu. Había algo, déjeme rápidamente mostrarle el ejemplo de Pedro, sin llegar a tantos pasajes, solo estudiando la vida de Pedro. Pedro es alguien que admiramos también, ¿no? Pedro, cuando usted piensa alguien que tuvo valentía, que habló. ¿Quién fue el que primero caminó en las aguas de los discípulos? Pedro. El Señor Jesús, imagínese el mar moviéndose y le dice, ven. ¿Lo haría usted si apenas Dios le dice, deja tu trabajo un poquito para hacer algo? Uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé qué más voy a hacer o deja ese trabajo, búscame más a mí, deja esa hora de extra por venir al culto. No, Señor, no puedo. Imagínate, métete al agua. Pedro caminó en el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro fue el primero que caminó en el agua. Pedro en cierto momento cuando estaba con Jesús dice, a la par de Jesús, Jesús, tú eres Dios. Tú eres
el Cristo, Dios, tú eres Dios. Wow, eso no te lo dijo nadie, Pedro. Eso ha sido Dios que te lo ha revelado. Pedro, otro con valentía, Pedro cerca de Jesús. Llegaban a atrapar a Jesús en el huerto. Cuando llegaron el soldado, Malcolm, el soldado que quería agarrar a Jesús, llega Pedro y saca su espada y ¡clac!, le vuela la oreja. Pedro tenía un carácter así. Pedro tenía esa manera. Ahora yo veo que Pedro hizo grandes cosas siempre que estaba pegadito a Jesús. Jesús se le apartó por un rato cuando lo agarraron a Jesús y Pedro quedó solo. Una niña llegó y le dijo, ¿tú eres también de ellos? Y Pedro ahí tristemente hubiera solamente negado, pero maldijo. Lo hizo de una manera tan cobarde. Dijo que maldecía, que no era de ellos. Imagínense, había dicho que nunca lo iba a negar. Separado de Jesús, Pedro caía. Pegado a Jesús, Pedro era Pedro el fuerte. Entonces, yo veo que cuando estamos pegados a Dios, a Jesús, claro, Jesús Jesús dice que se fue a la diestra del Padre y mandó al Espíritu Santo, quien es Dios también, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mora en nosotros el Espíritu Santo. Y ahora Pedro, después que Jesús se fue, se acobardó, pero cuando Jesús se fue y mandó el Espíritu Santo en Hechos 2, dice que Pedro no tuvo miedo de nadie. Pedro se paró y empezó a hablar y a predicar y 3,000 se convirtieron. Y que Pedro hablaba, no tengo plata ni nada te doy, pero a ti te doy esto. O sea, Pedro hablaba con el poder del Espíritu Santo. Dios, hermanos, cuando nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo, nos está diciendo, sé lleno de la palabra de Dios. O sea, mire, esto es a este punto es el que quiero llegar, por favor, mire. En Efesios 5, Colosenses 3:16, perdón, antes de leer Efesios. Colosenses 3:16, un poquitito, donde Dios nos dice, Colosenses 3:16, donde Dios te está pidiendo a ti y a mí, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. Quiero mostrarles qué es ser lleno del Espíritu, que yo sea controlado. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo more en ti. Y allí es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Cristo, estar con Cristo es donde vas a actuar correctamente. Separado de Cristo no vas a actuar correctamente. Por eso, pegado con Cristo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Ser llenos de la palabra de Dios, por favor. Tenemos obligatoriamente como cristianos estar llenos de la palabra. Si la palabra de Dios me dice que yo me tengo que humillar a mis hermanos, que yo tengo que perdonar a mis hermanos, que yo tengo que sujetarme a mi esposa a mí, viceversa, o que sujétense unos a otros, dice que se amemos. La cosa es la armonía, por favor. Que hay armonía en la iglesia, que hay amor, yo tengo que hacerlo. Si la Biblia lo dice, yo lo tengo que hacer. Y si no me gusta, es porque tengo que ir y quebrantar esa área de mi vida. Más fuerte cuando alguien tenga cólera, odio con alguien, tengo que amarlo aún más. Una tercera cosa que Dios pide, ser salvos, ser llenos del Espíritu. No me pierda, yo le dije que iba a ser espiritual, pero que iba a llegar al verdadero punto. Efesios 5:18 dice la palabra de Dios. No os embraguéis con vino, pero quiero continuar, en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3, donde nos dice el tercer punto que Dios quiere para nosotros. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Acuérdese esa palabra, hermano, no los digo conocer a Dios. Mira, acá la visión de la iglesia es clara y la misión tenemos ya los 9-10 años, es amar a Dios y amar a tu prójimo. En ese amar a Dios implica que yo le conozca y que Él me conozca. Amar a Dios es el conocimiento de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, Dios quiere que tú seas santificado. Y insiste mucho en los pecados sexuales, fíjese.
Es bien fuerte como Dios lo manda, le dice, aléjate de todo pecado, de fornicación, dice. Por veces nosotros no lo vemos como Dios lo ve aborrecible, como lo ve abominable verdaderamente, como algo asqueroso. Para nosotros por veces hasta lo racionalizamos, los pecados. No está nada mal, no pasa nada aquí y allá, todo bien. Dios claramente, si algo te aparta, claramente podemos decir que no es la voluntad de Dios. Si algo te está apartando de tu salvación, si algo te está apartando de ser lleno del Espíritu, si algo te está metiendo en pecado, ya sea con tu cuerpo, le dice, controla tu cuerpo, le dice, cada uno de vosotros, pero la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Había una parte donde le decía que controla tu cuerpo, le dice. Porque como sabe, en un estudio dimos al Señor, pues la voluntad del Señor es vuestra santificación. Dios claramente nos manda esta parte que nos alejemos. Mire, usted me puede decir ahorita, realmente pastor, pero yo quiero saber más sobre la voluntad de Dios para mi vida, claramente. Ahora, teniendo esto en mente, que Dios dice claramente que controlemos nuestro cuerpo, mire, que controlas tus pasiones, que seas santo, que seas lleno del Espíritu, que seas salvo. Eso es la base, esa es la base, hermano. Si usted no hace eso, usted no va a estar en la voluntad de Dios, por favor. Y aquí quiero llegar al versículo que es el centro, el mensaje. Es en Salmos 37:4, por favor. Y este es aquí donde yo quiero que, por favor, después de tener en mente, Salmo 37:4, después de tener en mente que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea salvo, la voluntad de Dios para mi vida es que yo realmente, por ejemplo, que sea lleno del Espíritu, o sea, que tenga la palabra de Él en mi vida, que la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea santificado, o sea, que me aparte del pecado, que controle mi cuerpo, que deje toda pasión desordenada, porque, ¿sabe? La Biblia habla muchísimo de controlar, la Biblia lo dice, tu mente. ¿De dónde nacen los pecados y todos? En tu mente antes. Nadie se levanta pecando así por así. Me levanto y voy. Cada pecado lo meditaste muy a menudo. Lo pensó, lo imaginó, lo concibió mentalmente. Lo vio, se lo imaginó, lo deseó y lo tuvo. Ahí está. Por eso Jesús dice, no solamente con acostarte, sino con tenerla ya en tu mente acostada. Ahí ya está el pecado. O sea que Jesús lo veía no solamente con cuando tú actúas, pero cuando tú estás haciendo, porque allí dice, controla tu mente, controla tu cuerpo. No es nada complicado, le van a decir psicólogos y psiquiatras y todos ellos tomar mucho, pero la verdad es que Dios dice, contrólala. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Renueva tu mente, dice Romanos 12. Y Salmo 37, aquí está todo, hermanos. Por favor, si usted logra ver la perla que hay acá, después de todo lo que le he dicho, usted va a salir bendecido de acá. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Usted me está diciendo, pastor, de que Dios me va a conceder todas las peticiones, todo lo que yo quiero, que Dios va a hacer todo lo que yo quiero, la voluntad de Dios. Y póngale cuidado, por favor, aquí hay algo muy importante, óigame. Cuando una persona, ¿cuántos están conmigo? Cuando usted como persona, como cristiano, vamos a ver, esta parte, cuando usted como hijo de Dios, como cristiano, está metido en la palabra, está metido con Dios. ¿Quién se imagina? Mire, uno lo ve, el recién convertido, la persona que se acaba de convertir, se empapa de Dios, busca de Dios. Y cuando tiene un encuentro con Dios y busca de Dios, dígale a alguien, mira, te ofrezco más horas overtime el domingo, a la hora del culto, te doy esto. ¿Qué va a decir? No quiero. Mi Dios es primero. Cuando todos estábamos en el primer amor, nunca negociábamos las cosas de Dios. Era esto, Dios. Entonces, Dios dice, cuando tú me amas, cuando tú estás verdaderamente, sos salvo, estás lleno del Espíritu, estás en santidad, estás buscándome, estás todo, Dios dice, yo voy a poner en tu corazón mis deseos.
Porque el deseo de la gente, así por veces hasta uno le dice, mire qué santurrón se volvió. Porque solo le habla de, lee la Biblia, busca más, ¿qué quieres más? Y todo. Y tiene un deseo por la palabra, y le está hablando de Dios. Y le habla de Dios y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este? Dios le puso el deseo de él y pregúntele qué es lo que quiere. Si pregúntele en ese momento, ese hombre va a decir, o esa mujer, pues yo quiero abrir una iglesia, quiero ser pastor, quiero ser acá. Porque Dios tiene el deseo. Es raro que él le diga en ese momento, quiero algo mundano. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es de que cuando tú le estás amando a Dios, cuando tú te estás deleitando, le estás lleno del Espíritu y todo, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque Él te va a poner los deseos en tu corazón. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si estoy en la voluntad de Dios? Es que estoy amando a Dios, es que estoy sirviendo a Dios, es que me estoy deleitando en Dios, es que estoy lleno del Espíritu, es que estás todo esto bien. Esa es la voluntad de Dios lo que tú estás haciendo, hermano. Yo le podría decir, eso es lo que Dios quiere. Te has deleitado, estás en santidad, estás buscando de Dios, lleno del Espíritu. Si esa es la esposa tuya, porque tu corazón va a tener ese anhelo, ese deseo de estar buscando y sirviendo a Dios. Definitivamente, hermanos, tenemos para encontrar la voluntad de Dios hacer lo que conocemos que Dios nos ha mandado. Y Dios nos los va a empezar a revelar qué quieres, qué es lo que hace, qué es lo que hay que hacer, todo esto. El joven que se pregunta si esta mujer es para mí, pues estás buscando de Dios, estás lleno de la palabra dice no te unáis en yugo desigual, entonces ya no me hable que es la voluntad de Dios, así le caiga mal, no es la voluntad de Dios, punto. Su voluntad va a ser que Dios va a dejar y le va, por misericordia, tal vez va a estar ahí, tal vez sí. Pero cada uno de nosotros ha escogido a la esposa que ha tenido. Si la escogió teniendo el sentir de amar a Dios y todo, Dios le va a dar a aquella persona que lo va a complementar y lo va a bendecir. Si lo escogió carnalmente o de una manera incorrecta, pues esa tal vez no era la voluntad de Dios. Dios siempre va a estar allí. Así podríamos preguntarnos en cada acción, si hay algo que compite con Dios, todo lo que toma el lugar de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Así sea lo más bonito que sea. Si mi actividad, yo me pongo a jugar fútbol y eso se pone el domingo a las 2, eso no es de Dios, perdón. No tiene que estar escrito en la Biblia. Es que todos mis deseos van a ser por Dios. Mi anhelo va a ser por Dios, que ya no voy a salir de la iglesia. No, claro, vamos a divertirnos y vamos a jugar. No sea malo, mire, todo me es lícito, no todo me conviene, dice. No todo es que sea pecado y malo, sino que hay momentos y tiempos para hacerlo, iglesia. Iglesias, el mensaje que les comparto hoy en esta tarde es un mensaje de que busquemos primeramente estar llenos del Espíritu, la santificación, amar más a Dios, conocer a Dios, y Él te va a ir revelando si esta es o no la persona para tu vida, si ese es el trabajo para ti o no. Y Dios te va a ir poniendo en tu corazón y te va a ir poniendo, y de repente usted va a dejar eso y de repente va a decir no a eso. Si usted lo está haciendo, eso es porque no se está llenando de Dios. Yo puedo asegurarle eso. Si usted anda haciendo cosas mundanas, usted no está lleno de Dios. No está buscando de Dios, iglesia. El Espíritu está allí, sí, claro, pero no está siendo dominado, controlado usted por el Espíritu. Es como en el momento que el Alka-Seltzer, podría venirme el ejemplo, el Alka-Seltzer cae en el agua, ¿verdad? Ahí está el Espíritu. En ese momento, si usted se toma el agua, no se llenó todo del Alka-Seltzer, perdón. Usted tiene que esperar un rato que se llene por todos lados. Y ahí está. Entonces usted probablemente tiene la pastillita del Espíritu ahí, dormidita. Tiene que empezar a llenarse de Dios, de la palabra, de todo, para que se llene todo su cuerpo y comience que Dios le va a poner los deseos de su corazón. Y pongámonos de pie, iglesia. Yo quiero concluir orando. Orar para que, yo no sé, tal vez tú tienes una decisión muy seria. Me voy a casar con tal persona. Triste es escuchar después las personas que pueden preguntar, ¿será que me casé con la persona correcta? Pues es una gran decisión, hermano. Es una gran decisión que no puedes tomarla a la ligera, porque normalmente tendría que ser para toda la eternidad, para todo el tiempo, hasta el fin, el matrimonio. Entonces es una decisión bien importante que Dios tiene que respaldar y estar unidos los dos. Habrán decisiones que usted va a tomar, por ejemplo, personas, me voy de Colombia, de México, de El Salvador, me vengo para Canadá.
Son decisiones serias, hermano. Aquí estoy viendo tanta gente que está llegando sin papeles a Canadá. Yo le digo, tienen que tener sabiduría de Dios. No es justo que solamente por una idea mía venga, o idea de alguien, que voy a ir a hacer sufrir a toda la familia. No es correcto. O sea, tiene que haber algo, una voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué carrera tomo? ¿A qué iglesia voy? ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué ministerio me meto? Métete más con Dios, deleítate en el Señor, deleítate en Él y Él te va a conceder ese deseo, porque el deseo que tengas en ese momento es el de Dios, hermanos. Ese deseo, si usted logra meditar, debería de meditar en este versículo: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me decía una hermana, yo tengo fe que mi matrimonio se restaura. Deleítate en el Señor. Deleítate, deleítate, ama al Señor, sírvele, llénate de la palabra, santifica tu vida, aléjate del pecado, aléjate de todo, de lo mundano, de lo que te aparta de Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos unos cuantos segundos, no sé qué petición usted tiene. Cierre sus ojos unos cuantos segundos, por favor. No sé qué gran pregunta trae usted a Dios hoy. Esto es entre usted y Dios. Yo lo que le digo hoy es que tiene que buscar más de Dios. Tiene que comenzar a hacer lo que sabe que hay que hacer, para que Dios le revele lo que no se sabe todavía. Te doy gracias a ti, Señor Jesús. Yo sé que tu Espíritu nos habla, Padre. Yo sé que tu Espíritu Santo se mueve en nosotros. Y queremos tener oídos sensibles para escuchar tu voz, Dios. Yo hoy te quiero clamar, Padre, por aquellos matrimonios que están al borde del divorcio, Señor. Padre, te pido por ellos, para que cada uno de ellos sea tocado, para que se vuelvan a ti, Señor. Por aquellas personas, Señor, que están pasando una enfermedad, Dios. Algo fuerte, algo duro, una enfermedad, Dios, que tengas misericordia. Que se vuelvan a ti esas personas, Señor. Aquella persona que tiene temor, tal vez de los ataques del enemigo. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el más fuerte de todos. Y tú eres el único Dios, quien tiene controlado toda nuestra vida. Si tú tienes temores en tu vida, te pido que se los des a Dios y que los cambies por la fortaleza, por la certeza que Dios controla tu vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Ama a Dios y todo obrará para bien en tu vida. Ama a Dios y tienes que saber que mayor es el que está contigo que el que está afuera. Si tú tienes una decisión grande que tomar, ponlo en las manos de Dios, porque es el único que puede darte esa voluntad y decirte: sí, hijo, yo estoy contigo en esto. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Levanta hombres y mujeres de esta iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Los hermanos que nos escuchan por internet en esta tarde, Padre, que puedan ellos también ser llenos a través de esta palabra, sus vidas, Señor. Que busquen, que los que están buscando en cuál iglesia voy, a qué iglesia voy, no lo tomes a la ligera de ir a cualquier doctrina. Tienes que ir a una iglesia donde Dios sea glorificado, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén exaltados como se debe, como un solo Dios. Gracias te doy, Padre. Te pido que no permitas que nadie de los que están aquí se aparten de tu obra, Señor, de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta tarde a ti, Padre. Amén y amén. Yo me despido de nuestros hermanos de internet. Nosotros vamos a continuar, vamos a pasar a la Santa Cena, a compartir la Santa Cena y después o terminamos con nuestras ofrendas y después pasamos a la Santa Cena o una y otra. Bien.